¿Qué tal, freaks? Mi nombre es Víctor Vázquez y soy coleccionista. Hoy toca presumir este Batman de la serie Armory de la marca DC Direct del 2008. Bienvenidos al Freak Collector. Así es, enero del 2008 vio la puesta a la venta de una serie de 4 figuras articuladas de 6 pulgadas, fabricadas por la marca DC Direct. Su nombre, Armory. Su concepto, presentar versiones en armadura de 4 personajes que habitualmente no la usan. La colección constaba de las figuras de Aquaman, Flamebird, Nightwing y por supuesto, la estrella de la serie, Batman. Vean esta belleza. Esta pieza de 17 centímetros y medio de alto, pintada mayormente en gris mate con detalles azul metalizado en cabeza, guantes y botas, cinturón dorado y símbolo negro en el pecho, cuenta con 20 puntos de articulación y 2 máscaras tipo casco adicionales a su rostro tradicional. Los detalles de esculpido muestran una compleja armadura ensamblada con piezas sobrepuestas, unidas con remaches y tornillos simulados. Viene con una base redonda con el logotipo de la serie y esta permite pararlo gracias a un pequeño poste para el pie derecho. El diseño fue tomado en totalidad de una historia publicada en el Batman número 630 de septiembre de 2004, escrito por Judd Winick y dibujado por Dustin Nguyen. En dicho número podemos ver la conclusión de una historia que involucra un enfrentamiento con un espantapájaros sobredesarrollado con el que nuestro héroe no hubiera podido lidiar si no es porque se arma hasta los dientes con esta estructura de metal impresionante. Y si bien Dustin Nguyen no es mi artista de cómics favorito, sí debo reconocer que el diseño de la armadura que nos brindó en estas 5 páginas es sobresaliente y muy imponente. Y vamos, no es la primera ni la última vez que vemos un Batman ataviado con una armadura, pero la elección de esta en particular para la elaboración de la figura en cuestión resulta una decisión muy atinada por su diseño fiel al patrón de colores del traje clásico, haciéndola una pieza brillante y colorida y no solo una sombra negra en donde se pierden los detalles. Y hablando del esculpido, este corrió a cargo del gran Jonathan Matthews, toda una institución en el arte del modelado en la industria de los coleccionables desde 1998. Tan solo vean cómo logró no solo capturar la esencia de los trazos de Nguyen, sino que prácticamente terminó de definirlos y delinearlos, pues en esta ocasión el dibujante no fue ni el más milimétricamente detallista ni mucho menos proporcionado. Así, para mí, Nguyen es el realizador de un bosquejo, pero Matthews es quien lo lleva a la perfección. Les recomiendo buscar su trabajo y adquirirlo si tienen oportunidad. Muchas piezas de la serie Batman Black and White y DC Designer son de su autoría y demuestran que Matthews es un artista muy complejo y capaz, pues logra llevar al plano de las 3 dimensiones trazos de artistas tan distintos entre sí como Amanda Conner, Mac Mignola, Greg Capullo, Neil Adams, Todd McFarlane, Frank Cho, Jae Lee, Frank Miller y él mismo en persona, pues tiene una estatuilla que es completamente de su autoría desde el diseño en papel. De hecho, la espectacularidad de su trabajo solo demuestra lo importante que resulta para él lo visual, y lo declaró muy puntualmente explicando en entrevista lo siguiente: ahora que lo pienso, los personajes que más amo, los amo principalmente por su apariencia. Siempre he respondido a la obra de arte de los cómics más que a las historias mismas. Ese Jonathan Matthews es de los míos. En la descripción les dejo el link con la entrevista completa. Y regresando a esta cosa hermosa, creo que no hay duda de la calidad a la que nos tenía acostumbrados la extinta marca DC Direct. Es una lástima que cerrara esa división de Warner Media y se le diera todo el control de los coleccionables a McFarlane Toys,
quienes están muy lejos de entregarnos figuras de este calibre o incluso de las que ellos mismos fabricaban durante las 2 décadas pasadas. Mientras tanto, les recomiendo mucho adquirirla y exhibirla como se merece. He visto en eBay que está valuada entre los 2.500 y 4.000 pesos en su empaque original, que solo consta de una burbuja pegada a un simple cartón. Pero ya saben cómo es esto de coleccionar: buscar las mejores ofertas, tener paciencia y aprovechar las oportunidades. Lo vale, pero no a estos precios. Déjenme saber en comentarios qué les pareció esta figura y si ya la tienen en sus filas. Den like si soy merecedor, compartan si soy digno y por supuesto suscríbanse para seguir motivándome a hacer videos de cómics y figuras de mi colección, la cual también pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube bajo el nombre del, ya saben, Freak Collector. Ligas en la descripción. Gracias. Adiós.